El objetivo de este comentario es demostrar el cinismo y la hipocresía de la señora Claudia Sheinbaum, que se ha convertido en la primera mujer en ocupar la presidencia de la República como la más mentirosa, la más embustera de todos los presidentes varones que han estado ocupando la silla presidencial. Y en lugar de enaltecer el carácter de mujer, lo que hace es ser la expresión de la corrupción en las mujeres. Y ello es una afirmación sin dolo, sin mala fe, porque sus hechos la condenan a esta señora. Habla en su circo que la critican que porque se da una dictadura constitucional. La realidad es que es una dictadura con fachada constitucional, porque actúa autoritariamente, pero teniendo como parapeto la Constitución, que la viola como si fuera tapete de sus patas. Y ello demuestra pues que la señora Claudia Sheinbaum es una mentirosa, porque por otro lado ratifica defecto de que México es pionero, es el primer país en que se impone una elección por voto popular. Es otra mentira, porque el pionero en la elección de los funcionarios judiciales fue Bolivia, pero como se trata de un país izquierdoso, fracasó por la politización, es decir, por haberle quitado la independencia y la soberanía al Poder Judicial, que en México lo propio hizo el narcopresidente, porque se convirtió en el adalid de los tiranos latinoamericanos, y la señora Corcholata tomó la estafeta porque ya estaba entrenada en las guerrillas que se dieron en Colombia con el desaparecido grupo subversivo M-19. En fin, que la Corcholata es un ejemplo de embustera, de cínica, de hipócrita y además de ignorante, y por otro lado que se ha convertido en una narcisista porque cree que ella tiene la verdad absoluta y ella tiene todo el derecho, según ella, de descalificar a los opositores que llama de manera despreciativa y que no son más que ciudadanos como el que habla, que dan su punto de vista con críticas constructivas y que además demuestran que el gobierno, la actitud de la señora es de pura saliva, no está cimentada ni en la Constitución, ni en la ética, ni en la moral, ni siquiera en el sentido común, pues la designación de los ministros, magistrados y jueces por voto popular es una politización a ultranza, porque le están quitando la independencia al Poder Judicial para hacer un tribunal a modo. Ese es el crimen que cometieron, porque la Constitución en su artículo 49 habla de que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, este último depositado en una Suprema Corte de Justicia de la Nación, en jueces de distrito, colegiados de apelación, tribunal electoral, etcétera, y etcétera. Y con la reforma judicial, que todavía no está consumada, porque existen suspensiones de amparos, sobre todo para que se baje la publicación
de la reforma en el Diario Oficial de la Federación, dictada por una jueza de Veracruz, la licenciada Juárez, y que la corcholata no ha acatado porque está actuando de manera autoritaria, de manera autocrática, de tal suerte pues que la señora corcholata es una mentirosa, y para demostrarlo me permito exhibir sus cínicas declaraciones burlescas propias de una populista así. No le gusta a nuestros adversarios que diga esto. Dicen, como el otro día como leí, dictadura constitucional o no sé qué. Pero el que el pueblo decida quiénes van a ser sus jueces, pues es algo que así a este nivel de participación y de apertura, creo que no hay ningún lugar en el mundo. Entonces es un parteaguas en la historia de México y un ejemplo al mundo de que México es el país más democrático de todos. Por una razón, porque en México quien decide es el pueblo. Entonces es muy importante que todos participemos, todos, sin excepción, todos y todas, salgamos a votar el 1 de junio. Bueno, ratifico que la señora es una embustera, una hocicona, porque habla de que la reforma al Poder Judicial es, además de ser el primero México en implantar esa aberración jurídica, que es un ejemplo a seguir. Y para estar en contexto, ejemplo a seguir significa que es el modelo para que otros países lo adopten. Y la realidad es que ni es el primer país que implementa la designación de los funcionarios judiciales por voto popular. Ya lo dije, fue Bolivia y fue un fracaso total en una década que queda implantado en ese país. Por otro lado, viola la independencia de los poderes y convierte a la Suprema Corte en un órgano de justicia ya no autónomo ni independiente, sino avasallado por la voluntad de una tirana, de una abusiva que actúa autoritariamente con una fachada constitucional. Esa es la verdad de los hechos. La señora no puede destruir mis argumentos porque está hablando de saliva, simplemente porque ella argumenta que es el primer país del mundo y que es modelo a seguir. Eso no es ninguna garantía, porque está sostenida esa afirmación por pura saliva, por pura mediocridad, por puro capricho y ocurrencia como herencia del narcopresidente. Y para demostrar que la señora corcholata no pasa de ser una populista, me permito exhibir el siguiente video, en el cual en su circo del día de hoy fue interrogado por un gordinflón de los paleros que asisten a su circo, que van con preguntas a modo, para decirle que qué opina de la declaración del expresidente Zedillo, que publicó en Letras Libres un comentario de que la reforma al Poder Judicial pues es totalmente algo ilegal y que provocó la muerte del Poder Judicial como órgano independiente. Y la señora corcholata también, a base de saliva, descalifica esas declaraciones de manera frívola, de manera simplista y muy burlesca, así. Entrando, a otro tema. Recientemente el expresidente Ernesto Zedillo pues aseguró que en México se murió la democracia y que se está convirtiendo en un estado policial. Esto lo dijo en una entrevista en la revista Nexos, a la par que consideró como cuestionable, y lo pongo entre comillas, la elección judicial que se realizará el próximo 1 de junio, en donde se elegirán a jueces y magistrados. Él dijo que la llamada reforma al Poder Judicial, así como la elección de jueces y ministros, considero que están tratando de destruir al Poder Judicial.
conocer su opinión referente a lo que está diciendo el expresidente, que pues realmente podemos, no sé si podemos calificarlo, cómo tiene la cara de poder hablar de este tema cuando él fue uno de los que pues prácticamente a la mala hizo un cambio en el Poder Judicial. Pero conocer su opinión referente a estas declaraciones. Hay varios temas, qué bueno que lo preguntas, hay varios temas muy interesantes en esto. Lo primero es que nuestros adversarios políticos, dirigentes de partidos de oposición, digo dirigentes porque ahora que estuve cuando llegué a Cancún, fuimos en vuelo de aquí a Cancún el viernes, una señora me paró y me dijo, oiga, yo no voté por usted, pero estoy muy contenta con el gobierno que está haciendo. Pero hay mucha gente que a lo mejor se identifica con otro partido político y que reconoce al gobierno de México. Por eso digo los dirigentes del PRIAN, para ser muy claros. Intelectuales que estuvieron vinculados durante años al poder, que no pueden entender cómo es posible que ya no les hagamos caso, o que el pueblo de México no les haga caso porque estuvieron como consentidos con mucho dinero durante muchos años, comentócratas de los medios. Ahora la cantaleta que traen es que somos un gobierno autoritario. Esa es la nueva, bueno, ya lo traen desde hace rato. Entonces, letras libres, nexos, traen autoritarismo, se acabó la democracia en México. Esa es su nueva narrativa. Como ya nadie les cree, ya tienen muy poca, entonces ahora andan buscando nuevos voceros. Bueno, se van a buscar a Zedillo como vocero, expresidente de México. Bueno, esta señora de entrada le echa mucha crema a sus tacos, porque se autoalaba, y la alabanza en boca propia es vituperio. Pone de ejemplo a una señora, sin decir nombres, sin decir más datos, más que su pura declaración, que le dijo que está haciendo muy buen gobierno a pesar de que no es de su partido. Eso es propio de una narcisista, de una persona pagada de sí mismo, que llegó a la presidencia de la República sin ningún mérito, simplemente porque recibió el espaldarazo, recibió el apoyo del narcopresidente, que llevó a cabo una elección de Estado para que esta servil le protegiera las espaldas y quedara impune en sus delitos de traición a la patria, peculado, coalición de servidores públicos, el operar con capitales de procedencia ilícita. Por ejemplo, lo que le dieron en 2006 y 2018 el cartel de Sinaloa con millones de dólares, y que fue ratificado también por Anabel Hernández en su libro Historia Secreta, en donde recoge el testimonio del Mayo Zambada, en donde él afirma que personalmente le entregó millones de dólares al narcotraficante. Y también la confesión de esta indecente corcholata, que recibió dinero también del narcotráfico y por ello aceptó la herencia de llevar una política de abrazos y no balazos, para que el crimen organizado operara a sus anchas y convirtiera el país en un cementerio de más de 300,000 muertes dolosas, además de más de 150,000 mujeres que no se sabe su paradero, y que lo más probable es que ya fueron objeto de asesinatos de la delincuencia que protegió el narcopresidente y ahora la corcholata. Presume esta señora también que es el pueblo el que decidió esas reformas,
Y yo quiero recapitular de que la señora es una populista, entendido este término como aquel político que utiliza la lisonja, la coba, para obtener simpatías de otras personas y así y mediante esos halagos, esos elogios a los favorecidos, que son los chairos y los que reciben también dinero del erario, y que también es un delito que viola el artículo 134 de la Constitución Federal, pues son parte de nuestros impuestos y deben de estar fiscalizados y deben ser objeto de consentimiento por parte del mismo Congreso de la Unión para entregarse a jóvenes que no tienen oficio ni beneficio, a los adultos mayores, a las mujeres de 60, 64 años, y en fin, una serie de demagogias populistas que no demuestran que el país esté en su apogeo económico, político y social, sino que es una forma de gobernar a base de lisonja, a base de tirar el dinero de nuestros impuestos. Y además, esa reforma no es democrática, porque la corcholata entiende la democracia como si estuviera gobernando para los 130 millones de mexicanos. No, la realidad es que los que votaron fueron sus favorecidos, fueron sus borregos, fueron sus convenencieros apoyadores, gente pues sin ninguna preparación, gente ignorante, gente sin dignidad, que votó teniendo como contraprestación dinero que les dan cada bimestre, nomás estirando la mano y formando un ejército de huevones y flojos que es parte de la debacle económica del país. En fin, que la señora Claudia Sheinbaum no tiene credibilidad porque sus argumentos son de saliva. No ataca los argumentos, ataca a las críticas o al que profiere las críticas. Es una mujer nefasta que no está cumpliendo su juramento de respetar la Constitución General de la República. Pues si así fuera, hubiera respetado el artículo 49 de la Constitución Federal, que habla de los poderes de la Unión, que son independientes, pero en lugar de echar abajo la reforma, de obedecer la orden de suspensión de la jueza de Veracruz, de bajar las publicaciones de dicha reforma judicial del Diario Oficial de la Federación, lo que ha estado haciendo es publicitar que la reforma al Poder Judicial es lo máximo, que México es el modelo de país, es el prototipo de la democracia, y no es más que una farsa, y que la señora Corcholata se encarga de decirlo de manera burlona, de manera ridícula, que no tiene ética, que no tiene calidad moral, que actúa como si fuera el títere del narcopresidente, que es el que la tiene como florero en Palacio Nacional. En pocas palabras, la señora Corcholata no puede desvirtuar la verdad, y lo que hace es utilizar su circo mañanero, que a base de saliva y de mentiras quiere defender lo indefendible, que la reforma al Poder Judicial fue una violación flagrante al artículo 49 de la Constitución Federal, y terminó convirtiendo su régimen de gobierno en un estado sin ley.
en un Estado sin derecho, en un país en donde solamente gobierna para la delincuencia organizada y para los favorecidos con sus programas del bienestar, que son las agarraderas que tiene para seguir disque gobernando el país a base de populismo y a base de meter dinero bueno al malo. Muchas gracias.